En el shiur de hoy estaremos hablando de uno de los grandes líderes del pueblo de Israel que se encontraron justo antes de la destrucción del segundo templo. Este era Rabban Yohanan ben Zakkai, uno de los grandes líderes del pueblo de Israel. Y estaremos viendo su historia, cómo comenzó y cómo llegó a liderar al pueblo en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos en los que los romanos ya se encontraban sitiando la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Israel finalmente tuvo que salir de Jerusalén porque fue destruida y se mudó el centro de la comunidad del pueblo de Israel a una ciudad diferente dentro de la tierra. Pasó de Jerusalén a la ciudad de Yavne. Esa es justamente la historia de Rabban Yohanan ben Zakkai de la que estaremos hablando. ¿Quién era Rabban Yohanan ben Zakkai? Cuenta el Talmud que Rabban Yohanan ben Zakkai fue uno de los 4 que llegaron a vivir 120 años. Ese fue el tiempo que llegó a vivir Rabban Yohanan ben Zakkai. Y dice la Gemara, dice el Talmud, que estos 120 años se dividieron en 3 etapas, 3 grandes etapas en su vida. 40 años se dedicó Rabban Yohanan ben Zakkai al estudio de la Torá. 40 años se dedicó a hacer negocios, política, dedicarse al pueblo. Y otros 40 años, los últimos 40 años de su vida, los dedicó Rabban Yohanan ben Zakkai a enseñar, a liderar al pueblo de Israel. Esa fue entonces la vida de Rabban Yohanan ben Zakkai. Rabban Yohanan ben Zakkai era alumno de Hillel HaZaken. Hillel era anciano. Hillel, como sabemos, fue uno de los grandes líderes también del pueblo de Israel que comenzó con toda la dinastía de los Nesim, de los líderes del pueblo. Él, con sus hijos y sus nietos, hasta llegar finalmente también a Rabbi Yehuda Nasi, que fue el que recopiló todas las enseñanzas orales que se habían elaborado y se habían trabajado hasta ese entonces y creó lo que conocemos como la Mishnah, que se siguió desarrollando después y se llegó a crear lo que conocemos como el Talmud. De todas maneras, Hillel era el maestro de Rabban Yohanan ben Zakkai. Como cuenta el Tratado de Sukkah, dice el Tratado de Sukkah que Hillel HaZaken, Hillel el anciano, tenía 80 alumnos. Y dice ahí la Gemara, dice ahí el Talmud, que el más grande de todos ellos, ¿quién era? Rabbi Yonatan ben Uziel. Y el más pequeño de todos ellos, ¿quién era? Rabban Yohanan ben Zakkai. ¿Y qué significa pequeño? La mayoría de los comentaristas dicen que pequeño se refiere no a pequeño en conocimientos, sino a pequeño en edad. Era el más joven de todos los alumnos de Hillel. Más o menos tendría 20 años cuando estudió con Hillel, porque, como sabemos, Rabban Yohanan ben Zakkai vivió antes, durante y después de la destrucción del segundo templo. Entonces tuvo que tener más o menos unos 20 años cuando estuvo estudiando con Hillel HaZaken. Era el más joven de todos ellos, pero él llegaría a prolongar todo el legado de Hillel HaZaken otros 100 años más. Él, como el último alumno de Hillel HaZaken, llegaría justamente a seguir transmitiendo toda esa Torá, todo ese legado, para que el pueblo de Israel siga creciendo y siga manteniéndose fuerte ahí donde esté. Ese fue justamente Rabban Yohanan ben Zakkai. Encontramos justamente que cuando Hillel enfermó, justo antes de fallecer, se reunieron todos los alumnos en su casa, estuvieron visitándole. Y cuenta y la Gemara que Rabban Yohanan ben Zakkai, al ser el más joven, se quedó fuera. No se sentía a lo mejor todavía demasiado seguro como para estar presente con todos estos sabios que se encuentran ahí alrededor del maestro. Y pregunta a Hillel, estoy citando justamente las palabras, Ayeh Katán, ¿dónde se encuentra el pequeño? Y le dijeron, el pequeño se encuentra fuera. Dice en ese momento Hillel que entre. ¿Por qué? Shehu Av le Jochma veu Av le Dorot. Él es el padre de la sabiduría, es el padre de las generaciones. Esa fue la bendición que recibió Rabban Yohanan ben Zakkai. Se convertiría en el padre de todas las generaciones hasta hoy en día. Justamente lo estaremos viendo eso a lo largo de su historia. Y continuaremos entonces contando lo que ocurrió con él. Rabban Yohanan ben Zakkai, justo antes de la destrucción del templo, se encontraba en sus últimos 40 años, en los que ya está liderando al pueblo de Israel. Y en ese entonces la situación era muy mala, porque los romanos
habían sitiado la ciudad de Jerusalén. Se encuentra en ese entonces en Jerusalén, ¿quién? Se encuentra en ese entonces Vespasiano, que era el general de las tropas romanas que se encontraba ahí. Y dice Vespasiano, en realidad nosotros no tenemos ningún interés de destruir el templo. Con que os sometáis al imperio romano nos es suficiente. ¿Para qué tenemos que tener otro dolor de cabeza de conquistar y de hacer? Someteros y ya está. Pero en ese entonces el pueblo de Israel se divide en dos grandes grupos. Tenemos por un lado el grupo de los sabios, que estuvieron dispuestos a someterse a Roma con tal de que puedan seguir viviendo y puedan seguir dedicándose al estudio de la Torá y a su vida judía. Y por otro lado estaban los celotes, los canaím. Ellos decían, y así le dijeron, ese fue el mensaje que le mandaron a Vespasiano, le dijeron que sepas que los que vinieron antes e intentaron hacer algo con nosotros, pudimos con ellos y podremos también con vosotros. Ahora, los judíos entonces, los sabios que se encuentran en ese entonces, se encuentran en una situación muy difícil porque ellos están dispuestos a someterse, pero los celotes no quieren que se vayan a someter. Entonces, ¿qué hacen? Llegan a sitiar, llegan a hacer un sitiado interno de Jerusalén y no permiten entonces los celotes que los sabios puedan salir, que ninguno de los que se encuentren dentro pueda salir fuera de las murallas por temor a que vayan a vaciar la ciudad y por lo tanto Roma ya vaya a sentir que el pueblo judío se sometió a ellos. ¿Y quién era el líder de los celotes? Era el sobrino de Rabban Yohanan ben Zakkai. Una relación familiar muy interesante que encontramos. Un tío y un sobrino, cada uno de ellos que se encuentra en una situación completamente diferente, cada uno que se encuentra en un polo completamente diferente. Rabban Yohanan ben Zakkai va a hablar con su sobrino. Y el sobrino le dice, ¿sabes qué, tío? En realidad, yo estoy de acuerdo contigo. El pueblo de Israel debería someterse ahora para que pueda seguir viviendo, porque ¿qué es más importante que la vida? Y ¿sabes qué? En realidad, si de mí dependiera, lo haría, pero ya no me escuchan. Llegó un momento en el que mi gente, los que trabajaban conmigo, ya no me van a escuchar y temo yo entonces que me vayan a matar. Eso es lo que le llega a decir el sobrino al tío. En ese encuentro, le dice Rabban Yohanan ben Zakkai a su sobrino una de las frases más famosas. Le dice así: si los ancianos te llegan a decir destruye y los jóvenes te llegan a decir construye, ¿a quién debes escuchar? Le dice Rabban Yohanan ben Zakkai, debes escuchar a los ancianos y debes destruir. ¿Por qué? Le dice así: Shestirat zekenim binyan, la destrucción de los sabios es una construcción. Ubniat y eladim stirat, y la construcción de los jóvenes es destrucción. Y le dice que sepas, ¿cuál es el ejemplo? Hay un ejemplo vivo que encontramos en nuestra historia, no hay que irse muy lejos. Rehabam, el hijo del rey Shlomo, el hijo del rey Salomón. Cuenta ahí la historia que cuando el rey Salomón falleció, se presenta ahora el pueblo ante su hijo, ante el rey Rehabam, y le dice, mira, queremos y tenemos muchas ganas de que seas nuestro rey, pero queremos que por favor nos facilites los impuestos y otras cosas más, que seas un poquito más permisivo con nosotros. Le dice Rehabam, bueno, déjeme que me aconseje para saber qué es lo que voy a hacer con vosotros. Y cuenta la historia que Rehabam ahí se reúne con los sabios. Los ancianos, ¿qué le dicen los sabios? ¿Qué le dicen? Escúchales. Sé constructivo, o sea, hazles caso, sé más permisivo con ellos y de esa manera les ganarás, tendrás ganado a todo el pueblo. Los jóvenes, dice Rehabam, va a preguntarles a ellos, y los jóvenes que le dicen, no, tienes que ser muy duro con ellos, mucho más duro que tu padre, tienes que tenerlos bien aguantados y solamente así te van a respetar. ¿A quién hizo caso Rehabam? A los jóvenes. Y al día siguiente se presenta y les dice, mi padre os dio latigazos con látigos de cuero y yo os llegaré a pegar con escorpiones. Así les dice Rehabam a los que se habían presentado. ¿Y qué fue lo que ocurrió al final? Dice Rabban Yohanan ben Zakkai. Sabemos que todo el reinado del pueblo de Israel se dividió en dos. Quedó por un lado el reinado de Yehudá y por otro lado con las 10 tribus el reinado de Israel. Fíjate entonces que al hacer caso a los jóvenes que no tienen tanta experiencia, que no tienen tanta sabiduría, fíjate lo que llegó a ocurrir. Por lo tanto te digo,
Así le dice Rabban Yohanan ben Zakkai, que si los ancianos dicen que debemos dejar que se destruya el templo, haznos caso, porque solamente de esa manera podremos seguir viviendo y podremos seguir manteniendo a nuestro pueblo con su Torá y con su vida. Le dice entonces el tío, bueno, ¿y cómo podremos salir entonces fuera de Jerusalén? ¿Nos dejan salir? ¿Cómo podremos salir para poder hablar con los romanos? Y aquí encontramos lo que cuenta la Gemara sobre Rabban Yohanan ben Zakkai, uno de los grandes logros de Rabban Yohanan ben Zakkai para el pueblo de Israel. A Rabban Yohanan ben Zakkai se le ocurre la siguiente idea. Eso fue lo que llegó a acordar con su sobrino. Aunque los celotes no permitían la ley de Jerusalén, de todas maneras, estas eran personas religiosas también, que cumplían con las leyes, que cumplían con las reglas, y por lo tanto sabían que si una persona llega a fallecer dentro de Jerusalén, dentro de las murallas, no puede ser enterrada ahí, hay que sacarlo fuera. Acuerdan entonces el tío y el sobrino que ¿cómo podrá salir Rabban Yohanan ben Zakkai fuera de las murallas? Tendrá que hacerse pasar por un muerto. ¿Y entonces qué? Al hacerse pasar por un muerto, seguramente no llegarán a revisar el ataúd donde se encuentra y así podrán sacarlo fuera de las murallas para que vaya a hablar con Vespasiano. Y así entonces llega a hacer Rabban Yohanan ben Zakkai. Rabban Yohanan ben Zakkai reúne a sus dos alumnos predilectos, Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer, y les dice lo siguiente: que sepáis que tengo que ir a hablar con Vespasiano y no nos dejan salir ahora de aquí. Entonces quiero que empecéis a sacar la voz, empecéis a correr la voz que el rabino está muy enfermo, no sabemos qué va a pasar con él, y después de un tiempo digáis que el rabino falleció. Traeremos un cuerpo muerto que huela muy mal y me meteréis junto con él dentro de un ataúd. Y así llegaron a hacer. Llegan entonces los dos alumnos con el ataúd a las puertas de Jerusalén y ahí se encuentran los celotes. Y dicen: alto, ¿qué estáis haciendo aquí? Y dicen: no, el rabino falleció y hay que sacarlo fuera de Jerusalén para enterrarlo. Dicen: bueno, pero ¿cómo sabemos si en realidad está muerto o no? A lo mejor habrá que clavar la espada unas cuantas veces para asegurarnos que está muerto. Dicen los alumnos: ¿acaso se puede llegar a hacer algo así con un rabino tan honrado? ¿Despreciarlo de esa manera? Acuchillándolo. No es bonito. En ese momento entonces los celotes abren las puertas de Jerusalén y salen los alumnos con Rabban Yohanan ben Zakkai para que éste se pueda encontrar con Vespasiano. Y ahí cuenta la Gemara lo siguiente, muy interesante. Se presenta Rabban Yohanan ben Zakkai ante Vespasiano y ¿cómo le saluda? Le saluda con el título de César. Le dice Vespasiano dos cosas. Una, no soy César, soy solamente un general. Y dos, si tanto respeto tienes, ¿por qué no viniste hasta ahora a saludarme? Me faltaste el respeto. Le dice Rabban Yohanan ben Zakkai que sepas, primero de todo, es verdad que hasta ahora no fuiste general, pero le dice Rabban Yohanan ben Zakkai que sepas que es verdad, hasta ahora fuiste únicamente un general, pero te convertirás en César, serás tú el líder del imperio romano. Dos, ¿por qué no te vine a saludar hasta ahora? Porque tenemos un grupo dentro de nuestra comunidad que no nos deja salir de Jerusalén y no puede venir a visitarte hasta ahora. En ese entonces, cuenta la Gemara que llegan unos enviados, unos emisarios de Roma y le dicen a Vespasiano: esta es la carta que traemos. Nero, el César Nero, falleció y a usted le han puesto de emperador, a usted le han puesto de César, será usted entonces el líder del pueblo romano. En ese momento, Vespasiano se llena de alegría por lo que acaba de escuchar, por las buenas noticias, y como se solía hacer en ese entonces, al que trajo las buenas noticias le conceden deseos. Le dice entonces Vespasiano a Rabban Yohanan ben Zakkai: te concedo 3 deseos, pídeme lo que tú quieras. Me acabas de dar esta buena noticia y me acaban de nombrar César, lo que tú me pidas te daré. ¿Y qué es lo que llega a pedir Rabban Yohanan ben Zakkai? Esto llega a hacer historia y aquí hay mensajes que podemos reflexionar sobre ellos. Rabban Yohanan ben Zakkai pide lo siguiente. Dice: 1. Hay un rabino muy conocido,
un sabio y un justo muy grande llamado Rabbi Tzadok, lleva 40 años ayunando. ¿Por qué? Porque él ya había previsto la destrucción del templo y al estar ayunando 40 años naturalmente se ha quedado una persona muy enferma y necesito por lo tanto una ayuda médica, necesito unos médicos que vengan a curarle. Ese fue Rabbi Tzadok, esa fue la primera petición. Segunda, dice Rabban Yohanan ben Zakkai, tenemos ahora al próximo en la línea para la dinastía de Hillel, que tendría que convertirse en el próximo, nací en el próximo líder, que lo tenemos escondido, es de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, que todavía era un niño pequeño, él era bisnieto de Hillel, él ahora tendría que convertirse en el próximo, perdón, no bisnieto, más de bisnieto, pero bueno. Segunda petición, dice Rabban Yohanan ben Zakkai, tenemos ahora el próximo líder del pueblo de Israel escondido. ¿Quién era? Rabban Gamliel, descendiente directo de Hillel. Rabban Gamliel, que era un niño pequeño, está escondido. ¿Por qué? Porque en ese entonces los romanos lo que solían hacer era matar a los líderes de ese pueblo que iban a conquistar. Lo tenemos entonces escondido y por lo tanto te pido que no vayas a tocar a Rabban Gamliel y a su familia. Y tercera petición, y estas son las palabras conocidas, Ten li Yavne vejajamea, entrégame a Yavne y a sus sabios. Estas fueron entonces las tres peticiones que hizo Rabban Yohanan ben Zakkai. Y más adelante en la historia, Rabbi Akiva, que llega más adelante, y otros dijeron que aparentemente en ese momento se le fue de alguna manera la sabiduría a Rabban Yohanan ben Zakkai. ¿Cómo puede ser que le llegan a conceder cualquier deseo y no pide por el templo, no pide que vayan a dejarnos en paz en ese momento, que se vayan y que podamos reanudar nuestras vidas? ¿Cómo puede ser que no llega a pedir Rabban Yohanan ben Zakkai algo así cuando tuvo la oportunidad? Eso fue lo que dijo más adelante Rabbi Akiva y lo que otros dijeron. Y dice ahí la Gemara que en realidad Rabban Yohanan ben Zakkai, que dijo que Hatzalá purta, por lo menos, no es de que pude pedir por mucho, porque a lo mejor no me lo hubiesen concedido, preferí pedir por poco y que eso me lo vayan a conceder. Y en realidad, eso que pidió a Rabban Yohanan ben Zakkai fue todo. ¿Por qué? Porque al emperador le sonó como nada. 4 cositas que le estoy dando, 3 cositas que le estoy dando, no tiene ningún tipo de importancia, pero eso fue lo que mantuvo al pueblo de Israel vivo hasta hoy en día. ¿Y por qué? Vamos a fijarnos en cada una de las peticiones que hizo Rabban Yohanan ben Zakkai. Rabbi Tzadok, ¿para qué pedir por un doctor para que le vaya a curar? Dice Rabban Yohanan ben Zakkai, era una persona muy práctica. Y dice así, hace falta ahora reconstruir al pueblo. El Bet HaMikdash se va a destruir y el pueblo se va a encontrar en una depresión muy grande. Pero esa no es la manera de poder reconstruir de vuelta al pueblo. No podemos quedarnos ahora ayunando, no podemos quedarnos ahora recluidos, porque de esa manera el pueblo se seguirá deprimiendo y así no podremos reconstruir de vuelta al pueblo. Entonces, no hay otra cosa, no hay más que aceptar la realidad que el templo se va a destruir, pero tenemos que seguir adelante. Y no podemos seguir adelante deprimidos. Por lo tanto, debemos curar a este sabio para dar a entender a la gente que hace falta felicidad y hace falta estar con ánimos para poder seguir adelante y reanudar nuestras vidas. Esa fue entonces la petición por Rabbi Tzadok. 2. Rabban Gamliel. Dice Rabban Yohanan ben Zakkai, el líder es muy importante para el pueblo. El pueblo tiene a alguien en quien fijarse, tiene a alguien en quien apoyarse, y es muy importante entonces tenerlo vivo y tenerlo ahí instruyendo al pueblo para que el pueblo de Israel pueda seguir adelante. Por lo tanto, pide Rabban Yohanan ben Zakkai que no se le haga nada al líder del pueblo de Israel y a su familia. Y tercera petición, Ten li Yavne vejajamea. Dice Rabban Yohanan ben Zakkai así, un pueblo puede vivir sin su tierra, puede vivir sin su templo, pero el pueblo de Israel no puede vivir sin la Torá. Por lo tanto, dice Rabban Yohanan ben Zakkai, esto es lo más importante que tenemos. Podremos ir pasando de un país a otro, podremos ir reconstruyendo un templo tras otro, pero al final de todo va a ser la Torá la que nos va a mantener unidos.
Y por lo tanto, dice Rabban Yohanan ben Zakkai, necesito a Yavne y a sus jajamim, no me los toques. Y así logró Rabban Yohanan ben Zakkai convertirse en Able Dorot, en el padre de las generaciones, esa bendición que había recibido de Hillel, porque gracias a él seguimos hoy teniendo las yeshivot, las escuelas, estamos estudiando justamente gracias a esa petición que llegó a hacer Rabban Yohanan ben Zakkai. Así entonces llegó a ocurrir con él. ¿Y qué fue lo que pasó después? Vespasiano le concede los 3 deseos y el pueblo de Israel llega a trasladarse, el centro de Torah llega a trasladarse de Jerusalén a Yavne. Ahí se llega a crear la famosa yeshiva de Yavne, llamado Kerem be Yavne. Le llamaron Kerem como un viñedo porque los jajamim se sentaban de esa manera como se llegan a plantar los árboles de la vida en un campo. Y ahí en la yeshiva de Yavne se reunieron los sabios que llegaron a todas las puntas de Israel, donde estuvieron debatiendo sobre todas las leyes que llegaron a formar justamente después la base para la creación de la Mishnah y para lo que más adelante se llegó a hacer con el Talmud. Esa fue justamente la aportación que tuvo Rabban Yohanan ben Zakkai en el pueblo de Israel. Que Dios bendito quiera que podamos seguir cumpliendo la Torá, que con tanta fuerza pelearon nuestros padres para poder seguir manteniéndola. Muchas gracias y shalom.